Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra sesión de el día de hoy con un tema que creo que vemos muy seguido nosotros como obstetras, el hipotiroidismo en la mujer embarazada. Nuestro ponente el día de hoy es el doctor Mario Alberto Melo García, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hizo medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México, endocrinología igual por la UNAM. Tiene un fellowship en diabetes en el Joslin Diabetes Center en Harvard University. Actualmente se desarrolla en la consulta en la especialidad de endocrinología y pertenece a varias asociaciones. Está certificado por el Consejo Mexicano de Endocrinología. Pertenece también a la American Diabetes Association, entre otras. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Gracias a todos por su puntual asistencia y a la Sociedad Médica del Hospital y a Merck por esta plática que me pidieron que les dé. Le vamos a hablar el día de hoy sobre hipotiroidismo en la mujer embarazada. Entonces, sin más preámbulo, pues esos son mis conflictos de intereses. Esto obviamente es una plática patrocinada por Merck, como ustedes saben. Y esta es la agenda del día de hoy. Entonces, vamos a entrar de lleno. Siempre quiero hablar el inicio de la fisiología del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Yo sé que todos se lo saben bien, pero siempre es bueno repasarlo. Solamente quiero recordar que todo inicia en los núcleos, en las neuronas de los núcleos paraventriculares en el hipotálamo, que son dichas neuronas las que producen esta hormona TRH, conocida como también hormona liberadora de tirotropina, la cual viaja hacia la eminencia media y posteriormente la hipófisis estimula los tirotropos o células tirotrópicas que a su vez van a producir la hormona estimulante del tiroides o TSH. Y la TSH va a viajar a la circulación hasta las células foliculares en la tiroides, en donde lo que va a causar es estimular la expresión de diversas enzimas y la producción de diversas proteínas, principalmente el simportador sodio-yodo, que va a permitir la captación de yodo en las células foliculares, la expresión de tiroperoxidasa, que va a permitir la oxidación del yodo y posteriormente la formación de tiroglobulina, que va a permitir la incorporación del yodo oxidado, es decir, la organificación, y a su vez posteriormente la formación de las hormonas tiroideas que ustedes conocen, T4 y T3, que van a ser liberadas a la circulación. Y sabemos que las hormonas tiroideas van a ser transportadas principalmente unidas a proteínas, en el 70% de los casos, a la globulina transportadora de hormonas tiroideas, abreviada como TBG, que no es lo mismo que tiroglobulina, quiero aclararlo desde ahora. El 20% albúmina y el 10% prealbúmina y el 10% albúmina, y solamente el 1% o menos viaja en forma libre, que es la que va a ser biológicamente activa, porque es la que va a unirse a sus receptores. Y bueno, esto en el embarazo tiene algunos cambios, algunas diferencias, y esos son cambios fisiológicos. Sabemos que en el embarazo está la influencia de las altas concentraciones de la hormona gonadotropina coriónica, y ustedes lo conocen perfecto, principalmente en el primer trimestre. Las altas concentraciones pueden cruzar el efecto de la TSH y actuar como estimulantes sobre las células foliculares en la tiroides, y esto puede resultar en un incremento transitorio de las hormonas tiroideas. De tal manera, suele haber un efecto de retroalimentación negativa en la hipófisis y hacer que las concentraciones de TSH sean un poco más bajas. También el incremento en las concentraciones de estrógenos que se produce a lo largo del embarazo genera un incremento en la producción hepática de la globulina transportadora de hormonas tiroideas, que a su vez esto va a causar que haya mayor incorporación o transporte unido a proteínas y una menor concentración de hormonas tiroideas libres, lo que causaría, por lo tanto, que exista un efecto de retroalimentación positiva en los tirotropos y se incremente compensatoriamente la TSH. Y esto es completamente normal y esperado durante el embarazo. Ahora, esto tiene un comportamiento diferente conforme el embarazo va avanzando. En esta serie de estudios se puede comparar cómo se encuentran los niveles de la TSH en mujeres eutiroideas a lo largo de los diferentes trimestres. Y podemos ver en azul claro el primer trimestre, en rosa el segundo trimestre y en azul oscuro el tercer trimestre. Y en general podemos ver cómo primero, segundo y tercer trimestre tienen concentraciones cada vez más altas de TSH. Es decir,
el efecto aparentemente de la hormona gonadotropina coriónica hace que tengamos niveles de TSH más bajos en el primer trimestre. Entonces es importante considerarlo siempre porque cuando vemos un perfil tiroideo de una mujer embarazada, entender en qué momento del embarazo está para ser correctamente interpretado. Ahora, durante el embarazo es importante hacer un escrutinio de una de disfunción tiroidea, de enfermedad tiroidea, y esto es porque, bueno, las enfermedades tiroideas, sobre todo lo que vamos a ver hoy, el hipotiroidismo tiene efectos importantes que vamos a mencionar más adelante, pero el escrutinio, ¿cómo se hace? Bueno, tenemos que identificar primero que nada a aquellos grupos que son de alto riesgo. Entonces, aquí es importante identificar la historia personal o familiar de autoinmunidad o propiamente de enfermedades tiroideas en familiares, ¿no? Sobre todo familiares en primer grado. Podemos pensar que una paciente que tiene antecedente de un familiar con hipertiroidismo o hipotiroidismo es una persona con alto riesgo, o bien ese mismo paciente que tiene un familiar con lupus o con artritis reumatoide o vitiligo o Sjögren son factores que aumentan el riesgo de desarrollo de enfermedades tiroideas. Si la paciente tiene bocio, es otro dato también importante. Y si por alguna razón a la paciente se le hizo una medición en el pasado de anticuerpos antitiroideos y están positivos, también es un factor muy importante que se tiene que considerar. Obviamente, la presencia de datos clínicos que nos hagan sospechar de enfermedad tiroidea, los vamos a enumerar más adelante. Antecedente de historia de radiación en el cuello, aquellas pacientes que fueron radiadas por alguna otra enfermedad. Mujeres que tengan antecedente de infertilidad, que tenga historia de abortos previos o de un parto prematuro, y aquellas mujeres que habiten en zonas de deficiencia de yodo. También se ha considerado por ahí las mujeres que tengan obesidad mórbida como un factor de alto riesgo para disfunción tiroidea. Y bueno, el diagnóstico de hipotiroidismo del embarazo entonces se va a hacer de esta manera. Primero identificar el grupo de alto riesgo, si la paciente forma parte de ese grupo, hacer una revisión clínica de si la paciente tiene datos clínicos, hacer pruebas de laboratorio, básicamente pruebas de función tiroidea, y se pueden hacer también mediciones de anticuerpos antitiroideos si es que no se han hecho en el pasado. El cuadro clínico es muy variable. Pueden pasar desapercibido por completo, pueden ser asintomáticas, sobre todo en el caso del hipotiroidismo subclínico. Recordemos que hipotiroidismo subclínico es aquel que se define como una paciente, en este caso, con niveles de hormonas tiroideas normales, dentro de los rangos normales, pero con una TSH elevada, ¿no? Y bueno, cuando hay manifestaciones clínicas pueden ser o van a ser principalmente síntomas generales que pueden ser difíciles de identificar o porque se pueden confundir con los síntomas básicos o normales del embarazo. Fatiga o astenia excesiva, intolerancia al frío, bueno, eso ya es un síntoma que empieza a ser más específico, con presencia de estreñimiento, un aumento de peso que va más allá de lo esperado para el propio embarazo, resequedad de la piel, la presencia de disfonía causada básicamente por edema de las cuerdas vocales, caída de cabello y letargia, lentitud mental, confusión, falta de concentración, básicamente, e incluso un cuadro depresivo. Si una paciente embarazada tiene estos o varios de estos síntomas, habría que sospechar de un trastorno tiroideo y habría que hacer las pruebas de laboratorio necesarias. Las pruebas de laboratorio consisten en medir principalmente TSH y T4 libre. T3 no tanto, porque se ha visto que son muy variables los valores de T3 en las mujeres embarazadas, de hecho en general, y T4 total no tampoco, porque sabemos y ya vimos que el incremento en las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas van a hacer que las pacientes tengan valores de T4 altos, T4 total altos. Entonces, la importancia sería en ver la T4 libre, ya sea que nos la reporten en picomolas por litro o nanogramos por mililitro. La más empleada básicamente es la nanogramos por mililitro. Y, y con respecto a la TSH, va a depender del trimestre en el que estamos, como habíamos dicho hace un rato. De tal manera que en el primer trimestre el punto de corte normal es de 0.1 a 2.5. Para el segundo trimestre es de 0.2 hasta 3 y para el tercer trimestre de 0.3 hasta 3 también. En forma general se puede considerar un punto de corte de 2.5 como para cerrarlo para todo el embarazo. Pero sí se puede individualizar en los dos siguientes trimestres a un punto de corte ligeramente mayor. Y bueno, pues la T4 libre en nanogramos por mililitro, también, así como esta tiende a ser un poco mayor, la TSH, la T4 libre tiende a ser un poco menor.
0.8, 0.7 y 0.6 respectivamente para cada trimestre como valor inferior. Una vez que se hace una medición de la TSH, que idealmente hay que hacerla al inicio del embarazo o lo más temprano posible en una paciente que se sospecha o de alto riesgo, si el valor está dentro de lo normal y el valor de T4 libre está normal, podemos considerar que no tiene ninguna alteración. Pero si el valor de la TSH está elevado y además tiene un valor de T4 libre disminuido, tenemos ya el diagnóstico de hipotiroidismo primario manifiesto. Y si es una TSH elevada con un valor de T4 libre normal, es un hipotiroidismo subclínico, como hace un rato lo dijimos. Ahora, ¿qué importancia tiene hacer el diagnóstico oportuno del hipotiroidismo en la mujer embarazada? Existen riesgos tanto para la madre como para el producto. Entonces, en cuanto a riesgos maternos, principalmente preeclampsia, ya que se ha visto que el riesgo incrementa de 2 a 4 veces en la mujer con hipotiroidismo. Cuando es un hipotiroidismo subclínico, el riesgo es menor, pero sí se incrementa también de forma significativa de 1.5 a 2 veces. Hay riesgo de parto prematuro, se duplica o se triplica el riesgo en el hipotiroidismo y hay un incremento del 30% en el caso del hipotiroidismo subclínico. Diabetes gestacional, el riesgo relativo es de 1.2 a 2 veces mayor con hipotiroidismo en cualquier grado. Y los riesgos fetales, de los más importantes es la restricción del crecimiento intrauterino, en donde hay un aumento en el riesgo de 2 a 3 veces más cuando hay hipotiroidismo. Alteraciones neurológicas en el desarrollo fetal, esto es importantísimo, porque se ha demostrado que en hijos de madres con hipotiroidismo que no han recibido tratamiento adecuado, a lo largo de la vida desarrollan un coeficiente intelectual de 7 a 10 puntos en promedio más abajo que el promedio que le correspondía. También se ha visto que hay incremento en problemas de aprendizaje y de la atención con una prevalencia que va del 20 al 30%, o sea que no es poco en realidad. Y se ha visto también una evidencia reciente de incremento en las pérdidas gestacionales del 20 al 40% de hipotiroidismo, en el caso de hipotiroidismo y del 15 al 20% en el caso de hipotiroidismo subclínico. Ahora, hace rato mencioné la importancia de medir anticuerpos antitiroideos. Y esto es porque se ha visto que los anticuerpos antitiroideos en el embarazo juegan un papel importante. Este estudio de 822 mujeres, publicado en 2019, fueron pacientes que estaban eutiroideas, no tenían enfermedad tiroidea. Y se midió el nivel de hormona gonadotropina coriónica y el nivel de TSH. Y aquí lo que se encontró es que había una relación lineal. Entre más alta es la gonadotropina coriónica, más baja es la TSH, y eso es lo esperado. Sin embargo, cuando las pacientes tenían anticuerpos antitiroperoxidasa, esta relación lineal era diferente, y lo mismo si había anticuerpos antitiroglobulina. De tal manera que podemos saber con esto que a mayores títulos de anticuerpos antitiroideos hay una mayor atenuación de la reducción de la TSH por la hormona gonadotropina coriónica. Es decir, vamos a encontrar concentraciones más altas de TSH independientemente de la gonadotropina coriónica durante el embarazo en las pacientes que tengan anticuerpos antitiroideos. Y algo muy importante también es que se descubrió que hay un incremento en el riesgo de aborto. Este metaanálisis muestra cómo con significancia estadística el odds ratio fue de 2.5 para aborto y el riesgo relativo fue de 2.3. Esto fue publicado desde 2011. Y esto es en pacientes eutiroideas, es decir, pacientes eutiroideas con anticuerpos antitiroideos mostraron mayor riesgo de aborto. Eso fue algo que se publicó en ese entonces y desde entonces, bueno, tiene importancia. Por eso, identificar, o sea, si la paciente tiene antecedente de anticuerpos positivos y está embarazada, habría que hacerle pruebas para identificar la función tiroidea oportunamente. Entonces, la presencia de anticuerpos antitiroideos aumenta el riesgo de abortos. Ahora, ¿tiene sentido darles tratamiento? ¿Qué podemos hacer con estas mujeres embarazadas, eutiroideas con anticuerpos antitiroideos? Bueno, este estudio demostró que cuando se les dio tratamiento, como fue levotiroxina 50 microgramos, en comparación con placebo, no hubo diferencia. En realidad, la tasa de nacimientos vivos fue básicamente la misma con placebo o con tratamiento. Entonces, en este caso, si las pacientes están eutiroideas, no tiene ningún sentido darles tratamiento con levotiroxina, aun cuando tengan anticuerpos antitiroideos.
Pero ¿qué hacer si tiene anticuerpos antitiroideos? Pues medir TSH. Medir TSH, identificarla de acuerdo al trimestre que le corresponde y si está arriba de donde debe ser, del punto de corte mencionado, 2.5 para el primer trimestre, 3 para los segundos trimestres, dar tratamiento, no esperar, aunque esté completamente asintomática. Ahora, el tratamiento de la mujer que tiene hipotiroidismo y que se embaraza. Ya la identificamos, la mujer con riesgo, ya se hicieron las pruebas diagnósticas, ya se corroboró el diagnóstico, ya se sabe que tiene anticuerpos o no. Entonces, el tratamiento se tiene que iniciar lo antes posible. Si la paciente ya tenía hipotiroidismo y resulta que está embarazada, cambia un poco, porque en este momento lo que tendríamos que hacer inmediatamente es incrementar la dosis de levotiroxina que ya tiene instalada de un 25 a un 30%. Si la paciente tomaba 100 microgramos, subirla automáticamente a 125 microgramos diario y habría que hacer inmediatamente también una prueba de función tiroidea. Se sabe que aproximadamente del 50 al 85% de las pacientes que se embarazan van a requerir un incremento en la dosis sustitutiva de levotiroxina a lo largo del embarazo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa entonces en la mujer embarazada que tiene hipotiroidismo? Aquí vimos, esta misma diapositiva la vimos al inicio de la presentación. Vimos que las concentraciones de gonadotropina coriónica estimulaban a las células foliculares, pero en este caso, la paciente, tiene una enfermedad tiroidea que ya hizo que muchas de las células foliculares estén muertas. Básicamente ya no vamos a tener este tipo de estimulación. No va a haber tanto cambio en el nivel de TSH por las concentraciones de hormona gonadotropina coriónica. Y por lo tanto no va a haber retroalimentación negativa. La paciente está en tratamiento con levotiroxina. Y lo que sí va a haber es cambio en las concentraciones de estrógenos y de globulina transportadora de hormona tiroidea. Entonces, en automático, tenemos que hacer lo que la fisiología haría, sería incrementar la dosis de levotiroxina, como lo vimos en la diapositiva anterior. El seguimiento de la paciente embarazada con hipotiroidismo es un seguimiento estrecho, no se puede o no se debe de ver poco. Habría que estarlas viendo cada 4 semanas, por lo menos cada 6, en especial en los primeros 2 trimestres o hasta la semana 20, porque es cuando más cambios hay en los requerimientos de la hormona tiroidea de la paciente. Se van a ir requiriendo ajustes que estos se tendrán que verificar con pruebas de laboratorio y por supuesto con clínica, en donde tendrá que hacerse un incremento progresivo de 12.5 a 25 microgramos por día. Y la mayoría de los ajustes van a presentarse, como dije, en la primera mitad del embarazo. Bueno, esta diapositiva nos muestra también cómo hay, además del embarazo, otras situaciones que hace que se incrementen las concentraciones de globulinas transportadoras de hormonas tiroideas. Cualquier situación que cause hiperestrogenismo, como puede ser el uso también de anticonceptivos hormonales, el uso de tamoxifeno. En el caso de hepatitis crónicas, formas crónicas de hepatitis, incrementan la producción de globulinas y baja la albúmina. Y formas hereditarias. Esas son, bueno, mucho más raras. Entonces, lo que van a causar es incremento en los valores de T4 y T3 totales y concentraciones más bajas de T4 y T3 libres. Y esta publicación ya es algo antigua, de 1990, pero nos muestra cómo la fisiología del embarazo se asocia con cambios en las concentraciones de la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Y vean cómo en el primer trimestre hay un incremento sumamente importante y en el segundo trimestre también. Ya para el final del segundo trimestre, cerca de la semana 20, las concentraciones de esta proteína ya no van a cambiar casi con respecto al final del embarazo. De tal manera que por eso mencioné que las primeras 20 semanas son las más importantes en las que se tiene que llevar una vigilancia más cercana y un ajuste en la dosis de hormona tiroidea. El tratamiento se tiene que llevar a cabo con levotiroxina. No es recomendado utilizar combinaciones de T4 con T3 ni T3 sola. No es recomendado porque es muy fácil que la paciente esté sobremedicada, causar tirotoxicosis facticia o farmacológica, y eso nos puede conllevar a otros riesgos peores. Aquí la meta del tratamiento con levotiroxina es reducir los niveles de TSH y llevarlos por debajo del límite superior mencionado para cada trimestre. De tal manera, en el primer trimestre tenemos que buscar tener menos de 2.5 y en el segundo y tercer trimestre menos de 3. Y en forma general, un valor seguro sería tener a la TSH entre 1 y 2.4 a lo largo de todo el embarazo.
Es diferente cada situación, cada caso, por supuesto. Tenemos que individualizarlo. No es lo mismo una paciente con hipotiroidismo primario por una tiroiditis de Hashimoto que una paciente que recibió yodo radioactivo en el pasado por hipertiroidismo y ahora tiene un hipotiroidismo post-yodo, o una paciente que fue operada y tiene un hipotiroidismo postquirúrgico. Los requerimientos de las hormonas tiroideas de la levotiroxina van a ser diferentes. La paciente que no tiene tiroides por una cirugía va a requerir más levotiroxina que la que tiene una tiroiditis autoinmune. Entonces, esto se tiene que individualizar. También depende del trimestre del embarazo, como ya vimos. En los primeros trimestres se puede requerir menos que al final del embarazo. Y por supuesto, el nivel de TSH previo al embarazo. Si la paciente antes de conocerse embarazada tenía una TSH en 10, pues va a requerir más que si tiene una TSH en 1.5 estando controlada. Y el peso. Siempre el peso va a ser un factor. Entre más peso, mayor dosis de levotiroxina. Entonces eso se tiene que individualizar y en forma general se puede pues estandarizar así. Decir que en el caso del hipotiroidismo subclínico con una TSH debajo de 4.2, perdón, sí, hasta 4.2 o menos, el tratamiento puede iniciarse con 1.2 microgramos por kilo por día. Cuando la TSH está arriba de esto, pero llega hasta 10, se puede utilizar una dosis de 1.4 microgramos por kilo. Y si la TSH está arriba de 10, se puede incrementar o iniciar, mejor dicho, con 2.3 microgramos por kilo por día. En forma general, una recomendación se podría emplear 150 microgramos diarios, pero me parece que lo mejor sería individualizarlas por peso, como ya dijimos, entre 2.2 y 2.4 microgramos por kilo día. Y existen, por supuesto, como ustedes saben, muchas presentaciones de levotiroxina, desde 25 hasta 200 microgramos, que nos puede permitir individualizar la dosis a cada paciente, de tal manera que haga mucho más fácil el tratamiento y nos permita un mejor apego al mismo. La levotiroxina debe ser administrada una vez al día. La recomendación general es que sea administrado por las mañanas en ayuno absoluto para optimizar su absorción gastrointestinal. Si la paciente tiene algún problema de tolerancia oral, se puede administrar en otro horario, como pudiera ser la noche, ya lejos de los alimentos. E incluso un poco off-label se puede administrar también por vía sublingual. Sabe muy feo, muy desagradable, pero la absorción sublingual no es nada despreciable y nos permite que algunas pacientes que no pueden absorberla correctamente estén con un buen control cuando se administra por esa vía. Es muy importante que si la paciente está en tratamiento suplementario con calcio o con hierro o con multivitamínicos, que casi todos van a tener calcio y hierro, estos sean administrados muy lejos de la toma de la levotiroxina, puesto que justo estos dos elementos son los que más van a bloquear la absorción gastrointestinal de la misma. De tal manera que una recomendación podría ser que si está tomándolos, salud, sea administrada, por ejemplo, sean administrados por la tarde y la levotiroxina, por supuesto, en ayuno por la mañana, con una diferencia de por lo menos 3 horas. También otros fármacos se ha visto que muestran cambios en el pH, como es el omeprazol, la ranitidina, y esto puede modificar parcialmente la absorción de la levotiroxina, por lo cual también tendría que ser administrados en un horario más lejano. Y múltiples alimentos que contienen estos elementos alteran la absorción. Entonces, lo más sencillo sería que la paciente se espera al menos 30 a 45 minutos de la toma de levotiroxina para poder ingerir alimentos. Algo importantísimo, si la paciente embarazada tiene hipotiroidismo en cualquiera de sus grados y está sustituido, esto no representa ningún incremento en el riesgo de morbimortalidad ni desenlaces obstétricos negativos en ningún sentido. La paciente con hipotiroidismo controlado es una paciente que se puede considerar como una paciente prácticamente sana, solamente que está tomando un fármaco o una sustitución hormonal y que va a requerir una vigilancia más cercana. Pero es una paciente que no va a representar ningún riesgo adicional, ni obstétrico ni perinatal. Y otra cosa importante es que una vez que el embarazo termina, ¿qué hacer? Nos hemos topado con pacientes que siguen tomando la misma dosis que usaban usando durante el embarazo y ahora que ya no tiene el estímulo estrogénico que hace que haya un incremento en las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas, pues ahora la paciente se va a quedar con una dosis que le va a quedar alta y por lo tanto van a empezar a estar con tirotoxicosis. Entonces es importante ajustar eso, reducir la dosis un 30% a la que se estaba empleando.
pero si es que el diagnóstico se hizo durante el embarazo. Y si la paciente estaba previamente al embarazo, ya con diagnóstico establecido, hay que regresar a la dosis que utilizaba previamente, siempre y cuando la dosis le funcionara correctamente. Si la paciente estaba con una dosis determinada y antes del embarazo no estaba bien sustituida, pues por supuesto que se habría que considerar eso y ajustarse correctamente. Y una vez que termina el embarazo y se ajusta la dosis, hay que hacer un nuevo perfil tiroideo no tan lejano. La recomendación sería entre 4 y 6 semanas después. Es el tiempo suficiente para hacer una adecuada evaluación y considerar un nuevo ajuste de dosis si es que la paciente lo necesita. Y si la paciente es una situación en la que se va a utilizar se va a establecer un plan de tratamiento anticonceptivo con hormonas, ya sea combinaciones de estrógenos con progestágenos, nuevamente tendremos que volver a considerar un ajuste en la dosis porque vuelve a ocurrir lo mismo. Igual que en el embarazo, los anticonceptivos hormonales van a hacer que los incrementen las concentraciones de las proteínas que transportan hormonas tiroideas y los requerimientos de la levotiroxina van a volver a cambiar, van a volver a aumentar. Pues justamente lo que estaba mencionando, los anticonceptivos hormonales, principalmente los orales, lo que hacen es supresión, como ustedes saben, del LH y del FSH, inhiben la ovulación, causan reducción de los andrógenos circulantes, regulan el periodo menstrual, pero aumentan las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas y por lo tanto se vuelven a modificar los niveles de las hormonas tiroideas. Y la terapia de reemplazo hormonal, bueno, aquí ya es otro tema, pero también lo mismo. La paciente con hipotiroidismo que inicia una terapia de reemplazo hormonal también va a tener estos cambios en las proteínas que van a hacer que sus requerimientos se modifiquen. O bien, sí, o sea, se van a modificar y van a requerir más dosis habitualmente. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la fisiología tiroidea se modifica en presencia de altas concentraciones de gonadotropina coriónica y de estrógenos durante el embarazo. Y la comprensión de esto es algo crucial para tomar decisiones correctas, diagnósticas y terapéuticas. El diagnóstico requiere pruebas de laboratorio, siempre pruebas de laboratorio, no basarnos solo en la clínica. Su interpretación va a depender del trimestre en el que se encuentre la paciente. El tratamiento adecuado del hipotiroidismo durante el embarazo va a asegurar que no existe un incremento en el riesgo de complicaciones obstétricas y neonatales ya descritas. El tratamiento va a ser básicamente con levotiroxina y al término del mismo también se debe de volver a ajustar la dosis de la levotiroxina que se utilizó previamente al embarazo o bien de acuerdo al peso. Y si se utilizan anticonceptivos hormonales, nuevamente se tendrá que reajustar la dosis de la hormona tiroidea para mantener a la paciente adecuadamente controlada. Con esto yo quedo dispuesto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos por su atención.